Minutos. Está conectado con nosotros Jorge Varela, quien es el director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Muy buenas tardes, Jorge, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros en puranoticia.cl. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos y a todas. Este hecho que nos llega desde Calama es realmente impactante. No sé si hay algún tipo de precedente, algo parecido que haya pasado en nuestro país. No tengo recuerdo, no tengo memoria de un hecho tan escabroso al interior de un establecimiento educacional en nuestro país. No, yo creo que algo de estas características y de encerrarse tan triste para la comunidad escolar, para la comunidad docente, yo tampoco tengo recuerdo. Ahora, hemos visto hechos de violencia en nuestros colegios desde el retorno a la pandemia, lo cual ha generado una serie de acciones o hemos tratado de desarrollar políticas para tratar de intervenir y prevenir frente a estos hechos. Pero efectivamente algo de esta naturaleza, yo creo que no recuerdo ahora tampoco algo similar. Jorge, tú lo decías, ¿cierto? Desde el retorno a los establecimientos educacionales, a las aulas, ¿cierto? Tuvimos alrededor de 2 años donde hubo teletrabajo para muchos, para los niños también en los colegios, educación en sus casas, ¿cierto? Producto de la pandemia. Y es justamente en el retorno a las aulas que hemos visto esta escala de violencia al interior de los establecimientos educacionales. ¿Está relacionado? O sea, lo que hipotetizábamos en ese entonces fue lo estresante que significó la pandemia para la vida de las familias, para la vida de niños, niñas y adolescentes y el impacto emocional que tuvo. Nos ayudó a entender ciertas desregulaciones que había después en el retorno al sistema escolar, a una estructura cierto distinta, un espacio más normado, más regulado, un espacio donde había que aprender a convivir con otros. Y veíamos muchos hechos de agresiones de distinto tipo, en algunos casos asociados a desregulaciones y en otros casos a hechos de violencia más complejos, como el que vemos, por ejemplo, en esta noticia. Y algo que nos llamó la atención fue agresiones hacia docentes, que era algo que los datos nacionales que manejamos en esto los últimos 20 años era algo de casi de muy baja prevalencia. Sin embargo, esto iba apareciendo, si bien todavía sigue siendo la baja prevalencia, hemos evidenciado hechos en distintas partes del país que nos han llamado mucho la atención, tratando de entender por qué, ¿cierto?, se han agredido a docentes en distintos contextos. Por otro lado, Jorge, te quería preguntar, ¿qué puede llevar a un joven, cierto? Estamos hablando, no quiero hablar de un niño porque la verdad en este caso es un joven, es un adulto de 18 años, alumno de cuarto medio quien comete, cierto, este fatal ataque, así que vamos a hablar de este joven. ¿Qué puede llevarlo o motivarlo a cometer un acto tan brutal? Él lisa y llanamente fue a matar a su inspectora. No hubo un caso, no hubo defensa de algún acto, ¿cierto? No hubo tampoco la intención de herirla, sino que directamente él quiso asesinarla, porque no quiero entrar en detalles, pero la hiere con un arma que es brutal, primero que todo, y en partes claves de su cuerpo que finalmente hacen que pierda la vida en cosa de minutos. ¿Qué puede motivar a un joven a querer asesinar a un docente? En este caso en particular, yo entiendo que la noticia está en desarrollo y hay una investigación en curso. Yo traté de leer e informarme sobre antecedentes del caso y no me queda tan claro si efectivamente ese fue el relato o eso fue lo que se está investigando en específico, porque efectivamente, si es que yo quiero investigar o si más bien un adolescente tiene una agresión proactiva, que se llama en este caso planificada, hay una serie de modelos explicativos y en este caso es súper preocupante, pero es distinto eventualmente si es que esto formaba parte de una pelea entre un grupo de estudiantes y en este caso la inspectora quiso detenerlos, por ejemplo, y se vio afectada como una externalidad negativa de este hecho. En ambos casos son igualmente preocupantes el hecho de que un estudiante esté portando un arma para un colegio, ya sea para agredir a un docente o para agredir a un compañero o una compañera. Y lo que nos tenemos que preguntar es por qué un estudiante porta un arma. La gente que investigamos, o cuando investigamos hechos de violencia de esta naturaleza, en general buscamos atributos tanto del sujeto como de su contexto. Atributos del sujeto hablan personas que tienden a validar la violencia, personas que han sido víctimas también de violencia. Por ejemplo, una parte importante de los tiroteos escolares en Estados Unidos, ¿no? Si bien, cierto, los condenamos automáticamente, pero algunos de esos tienen relatos históricos en los cuales han sido estudiantes que han sido muy maltratados por sus pares. No sé si te acuerdas del caso de Columbine, en Colorado, Claro, sí, del muy, año muy emblemático. 99.
Eran 12, eso es súper emblemático, y eran 12 estudiantes que cometieron un hecho feroz, mataron a 12 personas, dispararon 600 municiones en el colegio, pero cuando empezaron a investigar vieron que eran estudiantes que eran muy maltratados, tanto por los pares como por los adultos del colegio. Obviamente eso no justifica que yo tome un arma y venga a matar, ¿no es cierto?, a todos aquellos que fueron mis agresores en su momento. Entonces, es importante tratar de identificar esta línea de investigación porque son hechos distintos. Ahora, si yo quisiera agredir a un docente, también nos preocupa porque hemos visto agresiones a nuestros profesores. Nosotros investigamos hace años ya lo que está pasando con los profes en Chile y nos preocupa hace mucho tiempo su bienestar, nos preocupa su salud mental. Y hoy día la profesión docente no solo está cuestionada, sino a mi juicio está altamente tensionada por tener que ser de alguna manera primera línea frente a un montón de problemas de salud mental que viven hoy día niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Ahora, si quisiéramos entender un poquito más, hay un actor que aquí a veces no aparece, que es la familia. Y sería súper interesante poder conversar con la familia de este estudiante o de este joven, porque de algún lado sacó, ¿cierto?, todas las herramientas que utilizó para llevar al colegio, y sería importante tratar de identificar qué es lo que pasaba y qué es lo que explica y aportar su arma. Un tercer escenario, por ejemplo, podría ser si este estudiante formaba parte de una pandilla, que te lleva a pensar ya no solo al colegio, sino más bien la comunidad. ¿Cierto? Las pandillas no son, el colegio no explica la pandilla, sino más bien el colegio es un espacio más donde la pandilla eventualmente se puede estar manifestando, expresando. Y ahí es sumamente importante dar datos, ¿cierto?, de la comunidad, de las policías, del territorio, para identificar si había un comportamiento más antisocial asociado también a un espacio más comunitario. Entonces, te fijas, son distintos escenarios posibles que son muy importantes de tratar de conocer, porque si queremos prevenir estos comportamientos, hay que buscar, ¿cierto?, la raíz de estos tres casos que no son necesariamente los mismos. Son muchos los factores, como tú lo mencionabas, Jorge, ¿cierto?, que pueden influir en un acto de esta naturaleza completamente brutal y que también es un acto sumamente premeditado, porque no es un hecho fortuito, no es algo que ocurre en medio de una discusión. O sea, estamos hablando de un estudiante que va prácticamente con un arsenal, ¿cierto?, con distintas armas en su mochila al establecimiento vocacional. Es algo completamente irracional. Eso es una súper buena distinción. En general hay dos grandes grupos de conductas agresivas. Las más masivas son las agresiones reactivas, que son comportamientos agresivos que se instalan en los individuos como un mecanismo de respuesta frente a una amenaza del entorno, frente a una situación de estrés, frente a algo que yo me siento amenazado y respondo agresivamente. La mayoría de las peleas en los colegios son de esa naturaleza. Dos estudiantes que uno se enoja con el otro y uno reacciona y el otro se reacciona de vuelta y esto va escalando y se ponen a pelear. Por suerte, las agresiones proactivas son de muy baja prevalencia, pero son mucho más complejas, como la que estamos viendo acá y como tú bien describes. O sea, el estudiante fue con una serie de elementos al colegio, claramente con una intención, o de dañar a sus compañeros, o de dañar a un entorno, o incluso dañar al colegio, ¿no? Si de alguna manera están emulando lo que pasa en Estados Unidos cuando vemos estos atentados a los colegios, o incluso en los espacios públicos, podríamos pensar también que se quiere replicar, ¿cierto?, o imitar ese tipo de comportamiento. Jorge, ¿y cuáles serían las medidas quizás posibles para poder adoptar para resguardar el establecimiento, o sea, a los trabajadores del establecimiento vocacional, que son muchas veces, como tú lo decías, quienes hacen de primera línea, ¿cierto?, en este tipo de situaciones, inspectores, como lo vemos en este caso, profesores, que muchas veces tienen que ellos mismos ponerse como una forma de escudo, ¿cierto?, para poder proteger al propio alumnado en algunos casos. Claro, es súper importante esta reflexión y esa pregunta. Yo he escuchado a nuestras autoridades y lo hemos visto en el país también antes de este debate respecto al uso de los pórticos o los detectores de metales. Bueno, una medida que se ha estudiado mucho, que se ha barajado mucho, tiene sus detractores, por un lado, ¿cierto? Hay gente que no le gusta, qué sé yo, que traten a los alumnos como si fuesen, no quiero decir la palabra, pero de repente los padres se ven o los apoderados se ven conflictuados con estas ideas que pongan quizás en entredicho a sus hijos, pero con este tipo de hechos es una medida que sin duda tiene que entrar en evaluación, que sin duda no le haría daño a nadie. O sea, no hay algo negativo en quizás tener un pórtico de estos como detector de metales, por ejemplo. Yo creo que hay que mirar la decisión teniendo en cuenta varios elementos. Yo entiendo que quizás nos da la sensación de mayor seguridad, ¿no? Porque de alguna manera mantenemos cierto control sobre aquello que puede ingresar o no ingresar. Sin embargo, yo tendría la hipótesis que eventualmente cuestionaría esa medida. ¿Por qué? Porque si yo quiero agredir a un compañero o quiero agredir a un profesor, un detector de metales eventualmente va a limitar el acceso de cualquier arma de metal, ¿cierto? Pero si yo quiero agredir a otra persona, puedo inventarme cualquier arma dentro del colegio. Basta con que rompa una silla
y saca un pedazo de una pata y eso se transforma en un fierro. Entonces, a mí lo que me preocupa de esa medida es la complejidad de instalarla. Me quedé un colegio de 1.200 estudiantes, todos pasando por el detector de metales a las 8 de la mañana. Y dos, no sé si eso nos va a ayudar a identificar efectivamente por qué un estudiante quiere agredir a otro compañero, o por qué un estudiante quiere agredir a un profesor. ¿Qué es lo que gatilla eso? ¿Qué es lo que pasa en la Quizás casa del sería una estudiante? ¿Qué es lo que solución pasa en para el poder barrio? evitarlo, pero claramente no ataca el problema de raíz. O sea, yo tendría esa pregunta, ¿no? Y en la literatura internacional no está tan claro que sea una medida tan efectiva, por lo mismo que estamos discutiendo, ¿no? Todos los tiroteos escolares que hemos visto, por ejemplo, o lo que yo he estudiado, por ejemplo, prevención social del delito, las intervenciones urbanas que se llaman, ¿cierto? Intervenciones orientadas al blanco, en este caso, por ejemplo, hablan de control de acceso, pero no necesariamente hablan de un detector de metales, sino más bien identificar quién ingresa, por ejemplo, mejorar los mecanismos de visibilidad o de supervisión de los espacios, por ejemplo. No es que no se pueda intervenir en el espacio físico, pero no hay tanto consenso si es que vamos a lograr incidir en prevenir este tipo de conductas agresivas al poner este detector. Claro, efectivamente, si alguien va armado, va a activarse el detector, pero yo insisto, si yo quiero agredir a otra persona, pueden haber un montón de otras alternativas para hacerlo. No obstante, yo entiendo yo quiero empatizar con nuestros profesores y eventualmente un cuerpo docente también eventualmente se puede sentir más seguro con eso. Y se entiende, yo creo que hoy día necesitamos empatizar con nuestros docentes. Lamentablemente, en general, nuestros docentes son hoy día actores que tendemos simplemente o permanentemente a cuestionarlos mucho, ¿no? Por los resultados académicos, por los problemas de violencia, por la formación socioafectiva, por la formación de sexualidad, lo que fuese. Yo creo que hoy día hay que empatizar con ellos. Y si eventualmente eso ayuda a que se sientan más tranquilos, quizá hay que explorarlo, pero insisto, yo no sé si eso va a modificar este tipo de comportamientos en estos estudiantes porque hay que ir a la raíz. La raíz está en el barrio, en la casa, ¿cierto? Lo que pasa en esa sala de clase, y hay que incorporar esos elementos en el análisis, si no, estamos tapando el sol con un dedo. Bueno, claramente en lo que tú dices, ¿cierto? En la comunidad, quien rodea a este joven, su familia, es sin duda la raíz del problema. Se sentía solo, cómo pasaba sus días, qué hacía, con quién compartía. Esas sin duda son aristas que nos abren, ¿cierto?, alguna alerta, porque pasa mucho, lo vemos en niños o adultos, adolescentes, que pasan mucho tiempo, por ejemplo, solos, compartiendo en redes sociales quizás, o en distintos juegos en línea, por ejemplo, que también pueden gatillar un sentimiento quizás de soledad que termina sintiéndose aislado de la sociedad. Y acá el actor que en este debate creo que no lo logramos como nivelar o subir, ¿cierto? Es la familia. Si bien ya tiene 18 años, es un adulto, pero probablemente igual tiene un apoderado en el colegio. Entonces, ahí una pregunta importante es qué rol tienen los apoderados, la familia, ¿cierto? En informar. Si el estudiante lo estaba pasando mal, por ejemplo, si el estudiante era maltratado por sus compañeros, no solo el colegio podría activar protocolos, sino la familia que era clave para informar lo que estaba pasando. Por ejemplo, si es que es una hipótesis de lo que nos ayuda a entender lo que sucedió. Entonces, necesitamos fortalecer ese espacio, porque un profesor solo, o una familia sola, ¿cierto? O un detector solo no va a modificar esto. ¿Cómo podríamos hacer los establecimientos educacionales un lugar seguro? Hace años atrás los colegios eran un lugar seguro, eran un lugar donde yo decía, mi hijo está en el colegio, me quedo tranquilo, ¿cierto? Porque está bien, porque está con sus docentes, está con sus compañeros. Era un lugar donde para los apoderados daba una tranquilidad el decir, mi hijo está en el colegio, está bien. Hoy en día no es así. ¿Cómo podemos volver a que los colegios, cierto, los establecimientos educacionales, las escuelas, vuelvan a ser un lugar seguro de seguridad también para uno como familia? Porque no solamente los docentes están en riesgo, cierto, que también sin duda es muy preocupante, cierto, lo que viven ellos en sus trabajos, porque pongámoslo en contexto, un profesor, un inspector está cumpliendo su trabajo, es el sustento de su familia, pero no puede perder la vida en su trabajo, es realmente inaceptable, ¿cierto? O sea, es algo que no puede ocurrir, y también si lo vemos en los alumnos, que es su derecho la educación. No podemos tampoco coartarlos, ¿cierto?, de que exijan sus derechos, ¿cierto?, que hagan valer sus derechos como es la educación y poder ir al colegio tranquilos. Los colegios es una necesidad a que vuelvan a ser un territorio seguro. Sí, yo creo que no solo ahora, si miramos esto en perspectiva en más años, ¿cierto? Desde el primer hecho, por ejemplo, de gran connotación pública, que también pasó en el norte de nuestro país, cuando un estudiante se quitó la vida en la ciudad de Iquique, producto del maltrato de sus compañeras, el caso de Pamela Pizarro, por ejemplo, el año 2006, en noviembre, yo creo que eso marca, ¿cierto?, un espacio de cuestionamiento a toda nuestra sociedad de la escuela, que es un espacio de total seguridad, ya quizás no lo es.
Y de estos casi 20 años que estamos hablando, efectivamente hemos visto distintas manifestaciones de conductas agresivas. Ahora, al mirar la experiencia comparada y incluso algunas experiencias chilenas, en general, cómo podemos mejorar la seguridad de un espacio escolar es cuando logramos combinar estrategias de intervención y de prevención. Es decir, no solo hay que estar pendiente cuando un hecho de violencia se manifiesta o un hecho de agresión se manifiesta y tenemos que intervenir y tratar de reparar lo que está pasando ahí, sino es sumamente importante adelantarnos a ese hecho y buscar programas de prevención, por ejemplo, en edades más tempranas. Si un estudiante está muchos años en tu comunidad escolar, probablemente va a desarrollar comportamientos de riesgo a edades más tempranas. Y ahí son claves los programas de prevención, porque podemos identificar ciertos factores. Estudiantes que se desregulan, por ejemplo, estudiantes con baja empatía, estudiantes que son aislados por sus compañeros o compañeras. Eso lo podemos detectar tempranamente. Y eso, ¿cierto?, puede ser una antesala, no es automático. Hay que tener cuidado de que, ¿cierto?, una variable no explica todo, ¿cierto?, lo que pasa después, pero sí puede ser una variable de riesgo que se llama, que nos permita adelantarnos y decir, mira, quizás este estudiante o este grupo de estudiantes pueden o van a necesitar una intervención más focalizada, van a requerir más apoyo, van a requerir quizás el apoyo de especialistas, y eso implica recursos, eso implica política, eso implica intencionar un diseño que se haga cargo de estos temas. La gran amenaza de esto, a mi juicio, es que hoy día las escuelas, los liceos, los colegios viven en alta tensión de muchas demandas del entorno. Entonces, estamos todos pidiéndole que hagan miles de cosas. Entonces, la complejidad hoy día va mucho en esa gestión escolar de cómo ellos logran integrar estas metodologías o integrar estas estrategias junto con responder a todas estas demandas que hay del entorno. Antes eran los DANO, las corporaciones de educación, hoy día son los SLED, o los colegios privados o los papás, por ejemplo, que muchas veces demandan, piden cosas, pero eso no se traduce en un apoyo, por ejemplo. Las demandas de la superintendencia, por ejemplo, súper interesante lo que está pasando ahí. ¿Qué es lo que vemos? Un incremento gigantesco de denuncia de la superintendencia, pero que hace, por ejemplo, si yo una denuncia a un colegio se demora entre 3 a 5 días en responder a esa demanda. Cuando pensamos en esa legislación, estábamos todos preocupados de hechos de vulneración, estábamos todos preocupados de hechos graves y decíamos, ¿cómo es posible que esto pase? Tiene que haber un debido proceso. Pero hoy día las demandas que llegan a la superintendencia, hay algunas que son absurdas. Son que se podrían cortar o filtrar en otros momentos. Sin embargo, el colegio tiene que hacerse cargo de todas esas y estar 3 días juntando documentos y papeles que básicamente generan que esa gestión, ¿cierto?, no sea efectiva. ¿Por qué no es efectiva? Porque no se hace cargo de la raíz del problema, porque solo está atacando una demanda en específico y no logramos instalar estos otros programas de prevención que, si miramos la experiencia internacional o la experiencia comparada, son las que han tenido resultados mucho más promisorios. Entonces, ahí está, a mi juicio, como tu pregunta, que es súper relevante, ¿no? ¿Cómo generamos espacios escolares más seguros? Es tratar de hacernos cargo de integrar estas estrategias de prevención, sobre todo a edades más tempranas, en el colegio, en las familias y en la comunidad. Bueno, muchas veces también, Jorge, lo vemos en alguna demanda, ¿cierto?, en establecimientos educacionales, que, y lo digo con total responsabilidad del caso, muchas veces los colegios se preocupan más de blindarse, por decirlo de alguna forma, o de responder o defender el establecimiento educacional de esta demanda quizás de algún apoderado, que de atacar la raíz o hacerse cargo del problema. Lo vemos con mayor énfasis quizás en establecimientos educacionales, ¿cierto?, privados, que muchas veces el propio colegio trata de poner paños fríos, por decirlo de alguna forma, y elaborar una estrategia para poder defenderse, ¿cierto?, ante el apoderado que quizás tiene un reclamo válido, más que quizás preocuparse de lo que está pasando. Es una súper buena observación, y ahí no nos sirve entonces la denuncia, porque en el fondo, si en vez de responder a lo que estaba pasando, estamos preocupados de, ¿cierto?, responder a lo administrativo, se pierde el foco. Yo me acuerdo que había un superintendente, Pedro Raya se llamaba, que él, a mí me encantó una frase que dijo una vez en un seminario que estábamos discutiendo esto mismo que estamos hablando ahora, ¿no? Cómo velamos por la seguridad de todos, instalemos entonces un debido proceso, instalemos mecanismos que velen por esto. Y se generó un debate porque ahí al superintendente, personas en el seminario, esto era en pandemia, entonces por Zoom llegaban comentarios y críticas, ¿cierto?, a esto mismo que estamos discutiendo, por qué hay tanta demanda, etcétera. Entonces él decía, no pierdan el foco de la denuncia, no pierdan el sentido de la denuncia. La denuncia, lo que debería lograr, más que agregarnos trabajo administrativo y burocracia, y entre comillas, perder el tiempo, o como tú dices, blindarnos de algo para no perder una imagen, lo que debería generar es un llamado de alerta a nuestra comunidad escolar que un miembro de nuestra comunidad no lo está pasando bien. Por lo tanto, necesitamos movilizarnos todos para saber qué es lo que está pasando y por qué un estudiante de nuestra comunidad no lo está pasando bien.
A mí me encantó esa frase porque creo que captura el sentido de todas estas legislaciones y todos estos debates. Por eso, por ejemplo, el detector, no sé si el detector me va a ayudar a entender cuando un estudiante lo está pasando mal en el colegio, cuando un estudiante, ¿cierto?, se sintió vulnerado o cuando alguien puede ser una conducta de riesgo a futuro. Eso No yo creo que hay ataca la que raíz rescatar del ese problema, sentido. quizás, ¿cierto? Da una Y solución tampoco, práctica e claro, inmediata para que no ocurra este caso puntual, ¿cierto? Pero el exacto. estudiante lo está pasando igual de mal, está pasando quizás por este calvario también psicológico, psiquiátrico, vaya a saber uno, ¿cierto? Lo que está Por pasando por su ejemplo, cabeza. por ejemplo, o sea, si es que hay un trastorno, por ejemplo, del desarrollo en este caso, es otra discusión. Entonces, de nuevo, a mí me encantó esa frase, honestamente, porque lo que debería activar todo esto, el sentido de un protocolo es ese. Es algo, a alguien le está pasando, algo le está pasando a algún miembro de nuestra comunidad. Movámonos rápido, conversemos, levantemos información para saber qué es lo que está pasando. Sería importante, Jorge, que se tomara como una señal de alerta, ¿cierto? De preocuparnos de lo que está pasando, más allá de querer quizás mantener la imagen del colegio o mantener lo que está pasando, que no es el caso de lo que pasó en el Liceo de Calama, simplemente una reflexión, ¿cierto? Lo que vemos generalmente en otros establecimientos vocacionales a nivel nacional, que muchas veces el colegio se ocupa de que siga bien la imagen del colegio, más allá quizás de mirarnos nosotros mismos, mirar hacia adentro y ver en qué estamos fallando. Si el foco de un establecimiento vocacional tienen que ser sus alumnos. Efectivamente, ese es el sentido, ¿cierto? El fin último de nuestras instituciones. Y en ese proceso, tu recurso humano más importante son tus docentes, son tus educadores y educadoras. Entonces te obliga a estar pendiente también cómo están ellos. No solamente es cierto pensar en el beneficiario, sino también en nuestros profesores. Porque una cifra que no se discute mucho, yo no sé si va, va a aparecer a la pública, es el déficit. Hoy día tenemos un déficit importante de docentes en nuestro país y ya no discrimina por público o privado. Y hoy día, ¿cierto? Para hacer clases en un colegio hay que ser docente, hay que ser profesor o profesora. Y lamentablemente hoy día vemos que es una carrera no altamente demandada. Hay en el caso que no logran llenar los cupos en algunas universidades. Y eso nos desafía a pensar en el futuro. Y si no hay más docentes en el futuro, ¿quién va a hacer clases? Claramente también hay que despertar, ¿cierto?, el interés de alguna forma, porque para un joven de 18 años que tiene que entrar a la universidad, no sé si es tan atractivo hoy en día, ¿cierto?, ser profesor como lo era anteriormente, en uno de los oficios más clásicos, ¿cierto?, el ser profesor, y hoy en día, la verdad, o se dedican a otras cosas también en muchas ocasiones. Efectivamente, nosotros, por ejemplo, los estudios longitudinales que hacemos con profesores, cuando perdemos muestra, es decir, cuando ya los entrevistamos por segunda o tercera vez, nos dicen, mira, yo feliz te respondo, pero ya no soy profesor, ahora vendo seguro y mi vida es mucho mejor. Estoy más tranquilo, nadie me está retando, no estoy siendo cuestionado por todo el mundo. Más allá del caso en particular, que puede ser de la casuística, a nosotros nos obliga a reflexionar, ¿no? También tenemos que cuidar al que enseña. Y lo que pasó con la inspectora es una buena relación en este sentido. Y ese cuidado tiene que ser integral, ese cuidado tiene que venir en el colegio y ese cuidado tenemos que hacerlo nosotros en nuestras casas y la sociedad en general. Pero hoy día la sociedad básicamente lo que hace es retar a todos nuestros profesores todo el tiempo. Eso es verdad también, el nivel de estrés, ¿cierto?, y de depresión muchas veces que atraviesan muchos de los profesores en distintos establecimientos educacionales. Y me quedo con la frase que dice Jorge, al parecer la respuesta a todo aquí estaría en hacer comunidad. Se nos olvida muchas veces que somos una sociedad, vivimos en sociedad, vivimos en comunidad y no podemos hacer ciertos oídos sordos muchas veces a lo que está sucediendo al lado. No podemos tapar el sol con un dedo y la respuesta a todo muchas veces está en hacer comunidad, porque lo más probable que el caso, por ejemplo, de lo que pasó específicamente en el Liceo de Calama, es que hayan habido señales anteriores, ¿cierto? Que haya habido alguna alerta de este estudiante en su familia, quizás, o en que estaba muy aislado, ¿cierto? Sin duda, Claro. alguna alerta debe haber habido y quizás si hubiésemos hecho comunidad, hubiese estado ahí la respuesta y pudiésemos haber evitado este Claro. caso. Súper buena, sí, súper buena metáfora. Ahora, yo no quiero, uno no quiere apuntar con el dedo a nadie ahora, ¿cierto? No hiciste esto, no hiciste esto otro. O sea, yo creo que ahora hay que empatizar con esa comunidad escolar, hay que empatizar con la familia de la inspectora. Me imagino que va a haber un estado de shock en estos estudiantes y el espacio de reflexión es cómo podemos construir una comunidad donde nos cuidemos todos y todas. Eso podría ser aprendizaje y aprender de eso, ¿no? Para que no vuelva a pasar. Eso es lo importante, Jorge, me quedo con esa frase, porque sin duda estos casos nos tienen que marcar un precedente. No puede ser que vayamos de nuevo el lunes y que la semana continúe tal cual y se nos olvida este caso que sucedió el viernes. Esto tiene que marcar un precedente y tiene que marcar una línea, ¿cierto? Una hoja de ruta para que tomemos el caso. Como siempre se dice, ¿cierto?, que vamos a esperar que se muera alguien, que mate a alguien. Bueno, ya pasó.
Tenemos que, sin duda, esto Exacto. tiene que marcar un presente y tenemos que cambiar las políticas de cómo funcionan las comunidades escolares y que vuelvan los establecimientos vocacionales a ser un lugar seguro, sin duda. No solamente por la tranquilidad de quienes trabajan ahí, sino que también para uno como apoderado. Tiene que estar tranquilo, ¿cierto?, de que su hijo esté en el colegio. Tiene que ser un recinto en que yo me quede tranquila como mamá de que mi hija está bien. Efectivamente, tenemos que construir eso desde la casa, desde el colegio, y hay metodologías, hay estrategias, hay que darse el tiempo, hay que planificarlo, hay que intencionarlo. El clima no mejora por sí solo, como decimos siempre son clases, ¿no? El clima implica una toma de decisiones, implica, ¿cierto?, intencionar actividades, acciones, planificarlas, etcétera. Y ese es un desafío para toda nuestra comunidad escolar hoy día. Un desafío que esperemos que se tome, ¿cierto?, como, con la importancia del caso. Jorge Varela, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en pueranoticia.cl. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Jorge, que tengas un buen fin de semana.